Imagina este escenario: Dios, el creador de todo lo perfecto, también creó a Satanás, un ser que eventualmente se convirtió en la personificación del mal. En este intrigante escenario, nos enfrentamos a una aparente paradoja: Dios, el creador de toda perfección, también dio origen a Satanás, la personificación del mal. ¿Cómo reconciliamos esta dualidad divina? Acompáñenme en un fascinante viaje bíblico para descubrir la verdad detrás de este enigma milenario. Exploraremos los textos sagrados que revelan la creación de Satanás y su posterior caída, buscando respuestas sobre el propósito divino detrás de esta entidad maligna. A medida que desentrañamos las Escrituras, nos sumergiremos en la complejidad de esta narrativa, buscando comprender cómo el plan divino abarca incluso la existencia del mal. En el principio, según el relato bíblico en Génesis, Dios creó el cielo y la tierra, dando origen a la perfección misma. La majestuosidad de su creación se reflejaba en cada elemento, y Dios, al observar todo lo que había hecho, lo llamó muy bueno. Entre las maravillas creadas por sus manos estaba Lucifer, un ser celestial de resplandeciente luz. En este contexto, surge la pregunta inevitable: ¿cómo un ser creado por un Dios perfecto pudo eventualmente transformarse en la personificación del mal, en el ser conocido como Satanás? Para comprender esta aparente paradoja, debemos sumergirnos en los pasajes bíblicos que relatan la creación de Lucifer y su posterior caída. Génesis nos brinda un vistazo a la magnificencia de la creación divina, destacando la formación de seres celestiales, incluyendo a Lucifer. Este ser, inicialmente, era un reflejo del esplendor y la perfección de Dios. Sin embargo, la Escritura no revela explícitamente la razón por la cual, a pesar de su creación como un ser muy bueno, Lucifer se apartó del camino divino. Para comprender mejor este enigma, podemos explorar otros pasajes bíblicos que ofrecen pistas sobre la personalidad y la posición inicial de Lucifer en el cielo. Isaías 14 y Ezequiel 28 son dos capítulos que arrojan luz sobre la magnitud y la caída de este ser celestial. En Isaías 14 encontramos una profecía dirigida al rey de Babilonia, pero a medida que profundizamos, descubrimos un pasaje que se interpreta como una descripción simbólica de la caída de Lucifer. Como caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora. Tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Estas palabras sugieren una ambición desmesurada en el corazón de Lucifer, un deseo de igualarse a Dios y establecer su propio dominio. La rebelión no fue un mero acto de desobediencia, sino un desafío directo a la autoridad divina. ¿Qué llevó a este ser, creado como muy bueno, a albergar tal rebelión en su corazón? Ezequiel 28 ofrece otra perspectiva intrigante sobre la caída de Lucifer. Este capítulo se dirige al príncipe de Tiro, pero una vez más, las descripciones van más allá de un simple gobernante humano. Se revela que este ser en el Edén, adornado con piedras preciosas, era el sello de la perfección. Sin embargo, la iniquidad fue hallada en él. La ambición y el orgullo emergen como elementos clave en la caída de Lucifer. Su belleza y esplendor le llevaron a enorgullecerse de sí mismo, creyendo que merecía estar a la altura de la deidad misma. La soberbia corrompió su corazón perfecto, transformándolo en el adversario, en Satanás. Entender la creación de Satanás implica reconocer que Dios otorgó a sus seres celestiales, incluido Lucifer, el don del libre albedrío. Aunque fueron creados perfectos, también tuvieron la capacidad de elegir, una libertad que conlleva la posibilidad de rebelión. La creación de seres con libre albedrío no niega la perfección inicial, sino que destaca la complejidad de la relación entre Dios y sus creaciones. La creación de Satanás, siendo inicialmente muy buena, nos plantea la cuestión fundamental del libre albedrío y la responsabilidad moral. ¿Puede el amor verdadero existir sin la libertad de elección? Dios, en su soberanía, permitió que sus criaturas celestiales tomaran decisiones, reconociendo que el amor genuino surge de la libertad y la voluntad. En este viaje bíblico, nos sumergimos en la narrativa que revela la dualidad de la creación divina, la perfección inicial de Lucifer y su caída por elección propia. La comprensión de este enigma nos lleva a reflexionar sobre la magnitud del libre albedrío concedido por Dios y la complejidad de la relación entre la deidad y sus criaturas.
En nuestra búsqueda para comprender la caída de Lucifer, nos adentramos en los pasajes proféticos de Isaías y Ezequiel que proporcionan una ventana reveladora a la rebelión en el cielo. Estos relatos bíblicos sugieren que Lucifer, el portador de luz, se alzó en rebeldía contra Dios, desencadenando un acontecimiento celestial trascendental. Pero, ¿fue esta rebelión parte del plan divino o una elección genuina de Lucifer? Isaías 14 presenta una imagen poética y simbólica de la caída de Lucifer, utilizando la metáfora del rey de Babilonia. Como caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora. Estas palabras pintan un cuadro dramático de una caída desde las alturas celestiales hasta la oscuridad. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿esta rebelión estaba predestinada o fue una elección autónoma? A primera vista, el texto sugiere una rebelión desafiante, ya que Lucifer proclama: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Esta ambición desmedida revela una voluntad de desafiar la autoridad divina y buscar una posición igual o incluso superior a la de Dios. Sin embargo, el misterio radica en si esta rebelión estaba dentro del plan divino. Ezequiel 28, por otro lado, aborda al príncipe de Tiro, pero como en Isaías, trasciende la figura humana para revelar detalles sobre la creación y caída de Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Este pasaje detalla la belleza y la perfección iniciales de Lucifer, pero también señala la raíz de su caída: la iniquidad fue hallada en ti. La elección de Lucifer de rebelarse contra Dios no fue impuesta desde el principio, sino que emergió de la iniquidad que encontró lugar en su corazón. Aquí, la Escritura sugiere que la rebelión no fue parte del plan divino, sino el resultado de la libertad de elección dada a las criaturas celestiales. La pregunta sobre si la rebelión de Lucifer fue parte del plan divino o una elección autónoma no tiene una respuesta clara en la Biblia. En la teología cristiana, se debate la tensión entre la soberanía de Dios y la libertad de elección. ¿Cómo reconciliamos la idea de un Dios soberano que conoce todas las cosas y la existencia del mal que surge de elecciones libres? Podemos considerar la idea de que Dios, en su infinita sabiduría, permitió que sus criaturas celestiales, incluido Lucifer, tuvieran libre albedrío. Este regalo divino de elección implica la posibilidad real de rebelión y mal, pero también la capacidad de amar y obedecer voluntariamente. La rebelión de Lucifer puede no haber sido predestinada, pero Dios, en su omnisciencia, conocía la posibilidad y, en última instancia, permitió que ocurriera. Este misterioso equilibrio entre la soberanía divina y la libertad de elección humana es un tema recurrente en la teología y sigue siendo motivo de reflexión profunda. En este viaje bíblico, estamos explorando no solo los eventos en sí, sino también las preguntas teológicas y filosóficas fundamentales que surgen de estos relatos sagrados. La rebelión en el cielo, según Isaías y Ezequiel, revela a Lucifer, el portador de luz, como un ser que eligió rebelarse contra Dios. Aunque los textos no especifican si esta elección estaba predestinada o fue una manifestación de libre albedrío, nos sumergimos en la complejidad de entender cómo la soberanía divina y la libertad de elección coexisten en el misterio de la creación y la caída celestial. Nos adentramos en el fascinante concepto del libre albedrío, un regalo divino otorgado a la humanidad y, posiblemente, a las criaturas celestiales, incluyendo a Lucifer. La capacidad de elegir entre el bien y el mal, conferida por Dios a sus creaciones, plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la libertad y la responsabilidad moral en el contexto celestial. La idea del libre albedrío se manifiesta en la Biblia desde los primeros relatos en el Edén hasta las narrativas que rodean la caída de Lucifer. En Génesis, vemos que Dios creó al hombre y la mujer y les dio la libertad de disfrutar del Edén, con la única restricción de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto de prohibición no solo establece la elección humana, sino que también sugiere que el libre albedrío estaba presente en el paraíso celestial desde el principio. Al considerar si esta libertad se extendía a las criaturas celestiales, como Lucifer, podemos examinar la naturaleza misma del libre albedrío. Siendo una expresión de amor auténtico, el libre albedrío implica la capacidad de elegir obedecer y amar a Dios de manera voluntaria. Sin embargo, también implica la posibilidad de desobedecer y rebelarse.
La pregunta crucial es, ¿Dios otorgó el libre albedrío a Lucifer y a los ángeles? La Biblia no proporciona una respuesta explícita, pero podemos inferir que si la humanidad, creada a imagen de Dios, recibió el don del libre albedrío, es plausible que las criaturas celestiales también lo hayan tenido. Esto plantea la posibilidad de que la rebelión de Lucifer no fuera simplemente un acto predeterminado, sino una elección genuina dentro de la libertad otorgada por Dios. Al explorar el concepto del libre albedrío, debemos reconocer que este don divino también lleva consigo la carga de la responsabilidad moral. La capacidad de elegir implica enfrentar las consecuencias de esas elecciones. En el caso de Lucifer, la rebeldía y el deseo de igualarse a Dios surgieron no de una imposición divina, sino de su propia decisión y responsabilidad. Este enfoque en el libre albedrío nos invita a contemplar la relación entre Dios y sus criaturas como una dinámica de amor genuino, basada en la libertad de elección. Dios, en su soberanía, permitió que sus creaciones celestiales, incluyendo a Lucifer, tomaran decisiones autónomas. Este acto de confianza divina destaca la importancia de una relación amorosa que no es coaccionada, sino nacida de la voluntad libre. Sin embargo, el libre albedrío también plantea desafíos teológicos significativos. ¿Cómo reconciliamos la existencia del mal y la rebelión en un mundo donde Dios otorga libre albedrío? La teología cristiana aborda esta paradoja al reconocer que la libertad de elección, aunque esencial para el amor auténtico, conlleva la posibilidad de mal. La caída de Lucifer, por tanto, no sería una manifestación directa del plan divino, sino una consecuencia de la libertad otorgada. Este análisis del libre albedrío arroja luz sobre la complejidad de la relación entre Dios y sus criaturas celestiales. La rebelión de Lucifer, dentro del marco del libre albedrío, destaca la importancia de la autonomía en la relación divina. En nuestra búsqueda por comprender el misterio del mal, nos sumergimos en un territorio teológico intrigante, la posibilidad de que el mal tenga un propósito divino. Al explorar algunos versículos bíblicos, surge la sugerencia de que el mal podría desempeñar un papel crucial en el plan de Dios, sirviendo como una prueba de la fe y una herramienta para el crecimiento espiritual. En la Biblia, encontramos ejemplos de personas justas que enfrentaron pruebas y tribulaciones, y se sugiere que estas dificultades pueden tener un propósito más profundo en el diseño divino. Un caso destacado es el relato de Job, un hombre justo que enfrentó pérdidas devastadoras y sufrimientos inexplicables. Aunque Satanás fue el instigador de las calamidades, Dios permitió estas pruebas como una forma de demostrar la fidelidad y la fe inquebrantable de Job. La historia de Job plantea la cuestión de si el mal puede ser permitido por Dios con un propósito más elevado. En el libro de Job, encontramos que Satanás busca permiso divino para afligir a Job, y Dios le otorga ciertos límites. Esto sugiere que, en ciertos casos, Dios permite el mal con el fin de lograr un propósito mayor, como la revelación de la verdadera fe y la confianza en él. Además, en el Nuevo Testamento, encontramos enseñanzas que destacan la idea de que las pruebas y tribulaciones pueden fortalecer la fe. En la carta de Santiago, se expone claramente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este pasaje sugiere que las dificultades no son simplemente obstáculos, sino oportunidades para el crecimiento espiritual. Entender el propósito divino del mal implica considerar la soberanía de Dios sobre todas las cosas. En su omnisciencia, Dios conoce cada detalle de nuestras vidas, incluyendo los desafíos y sufrimientos que enfrentamos. ¿Podría ser que el mal, dentro de este marco, sirva como una herramienta para moldear y purificar nuestras almas? La teología cristiana aborda la pregunta del propósito divino del mal reconociendo que Dios puede permitir el sufrimiento con un propósito redentor y formativo. A través de las pruebas, los individuos pueden experimentar una transformación espiritual, fortaleciendo su fe y confianza en Dios. Esta perspectiva implica que el mal no es inherentemente destructivo, sino que puede ser utilizado por Dios para lograr su voluntad redentora. No obstante, debemos tener precaución al interpretar el propósito del mal en el plan divino. La complejidad del sufrimiento humano y la presencia del mal en el mundo plantean desafíos teológicos significativos. No todas las formas de mal pueden ser fácilmente comprendidas como pruebas divinas, y la teología también reconoce la existencia del mal causado por las elecciones humanas y las fuerzas malignas.
La idea del propósito divino del mal nos invita a reflexionar sobre cómo abordamos las adversidades en nuestras vidas. ¿Podríamos ver los desafíos como oportunidades para crecer en fe y confianza en Dios? ¿Es posible que el mal, en ciertos casos, sea un medio para revelar la autenticidad de nuestra relación con lo divino? Algunos versículos bíblicos sugieren que el mal puede tener un propósito divino, sirviendo como una prueba de la fe y una oportunidad para el crecimiento espiritual. La historia de Job y las enseñanzas del Nuevo Testamento ofrecen perspectivas que invitan a considerar el mal no solo como una fuerza destructiva, sino como un elemento que puede ser redimido y utilizado en el plan divino. Este enfoque teológico despierta una reflexión profunda sobre la relación entre el mal, la fe y la soberanía de Dios. En este viaje bíblico, nos sumergimos en un tema central que abraza la complejidad de la existencia humana, la redención y la esperanza, elementos que emergen poderosamente a pesar de la presencia del mal en el mundo. Aunque el mal puede ser una realidad ineludible, la Biblia ofrece una narrativa de redención que sugiere que incluso los actos más oscuros pueden ser redimidos en el plan divino. La redención, según la Biblia, implica un proceso de liberación y restauración. A través de la obra redentora de Dios, el mal puede transformarse en bien, y las consecuencias del pecado pueden ser revertidas. La clave de esta redención se encuentra en la figura central del cristianismo, Jesucristo. La historia de la redención comienza a tomar forma en el Antiguo Testamento, donde encontramos promesas y profecías que apuntan hacia un Redentor futuro. La caída de la humanidad en el pecado y la separación de Dios se ve contrarrestada por la promesa de un Salvador que restauraría la relación entre Dios y la humanidad. Esta promesa culmina en la encarnación de Jesucristo, quien, según la creencia cristiana, vino al mundo para redimir a la humanidad. El propósito redentor de Jesucristo se manifiesta en su vida, muerte y resurrección. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús toma sobre sí los pecados de la humanidad, ofreciendo la posibilidad de reconciliación con Dios. Este acto de amor divino representa la máxima expresión de redención, transformando la tragedia del pecado en una oportunidad para la salvación y la restauración espiritual. El mal, en este contexto, se convierte en una plataforma para revelar la gracia redentora de Dios. El sufrimiento y el mal experimentados por Jesús en la cruz no solo llevan el peso de los pecados humanos, sino que también demuestran la voluntad divina de redimir incluso las circunstancias más sombrías. A través de la resurrección, se proclama la victoria sobre el mal y la promesa de vida eterna para aquellos que creen en él. La redención no es solo un evento histórico, sino un proceso continuo que se extiende a lo largo de la historia humana. En la teología cristiana, se enseña que la redención no solo abarca la salvación individual, sino también la restauración de la creación entera. La esperanza se convierte en un hilo conductor que atraviesa las Escrituras, apuntando hacia un futuro en el que Dios hará nuevas todas las cosas. La relación entre el mal y la redención resalta la idea de que Dios puede utilizar incluso las experiencias más difíciles para llevar a la humanidad a una mayor comprensión y relación con Él. La adversidad se convierte en el terreno fértil donde la gracia redentora de Dios florece, revelando la belleza de su amor y la profundidad de su misericordia. Esta perspectiva también plantea la noción de que el mal, aunque presente en el mundo, no tiene la última palabra. La esperanza en la redención sugiere que, a pesar de los desafíos y sufrimientos, la historia humana está encaminada hacia un destino final de restauración y plenitud en la presencia de Dios. Al llegar al final de este revelador viaje bíblico, nos sumergimos en la esperanza redentora que trasciende el mal. La historia de la redención, personificada en Jesucristo, nos recuerda que incluso en las sombras más densas, la luz de la esperanza siempre brilla. ¿Cómo el mal puede alinearse con el plan divino? A través de la redención, descubrimos que Dios utiliza incluso las experiencias más difíciles para llevarnos a una relación más profunda con Él. Ahora quiero escuchar sus pensamientos. ¿Cómo interpretan ustedes la relación entre el mal y la redención en sus propias vidas? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus reflexiones. Si este viaje les ha inspirado, no olviden darle like, suscribirse y activar la campana para no perderse ningún episodio de Viaje Bíblico. Juntos exploramos las maravillas de la Biblia, desentrañando sus misterios para fortalecer nuestra fe. Hasta la próxima, viajeros de la verdad.